Estaba hablando recientemente aquí sobre la llamada presión tributaria y hacía una explicación así rápida de que la presión tributaria no es más que cuando se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto la cantidad de recursos que recauda el gobierno como impuestos para establecer su presupuesto, y que un escenario no deficitario se supone que lo que gasta el gobierno debería ser lo que le ingresa y no más de ahí para no tener déficit. Pero aquí ocurre lo contrario, entonces se gasta siempre más de lo que ingresa. Pero la presión tributaria en la República Dominicana es de más o menos un 14.5%. Quiero hacer referencia a eso, 14.5% del Producto Interno Bruto. Pero cuando uno habla de presión tributaria, a la gente le da la impresión de que no es un 14.5%, mucho más. O sea, nada más, aquí yo pago nada más de impuestos 14 pesos y medio de cada 100 pesos. No, aquí hay sectores que pagan un 30%, un 40% y a veces tal vez hasta un 50%. Por lo tanto, tienen niveles de presión tributaria mayores que los que pudieran tener otros. Y hacen referencia a veces también a la población común, al ciudadano común, en el sentido que el ciudadano común no paga impuestos. Y la realidad es que sí paga impuestos. Lo que pasa es que el ciudadano común no reporta los impuestos directamente a el fisco. Pero el ciudadano común, el consumidor final, es el único ser en la República Dominicana que paga impuestos y que no tiene forma de evadirlos. Cada vez que usted compra un artículo que está grabado con el ITEVIS, usted está pagando un impuesto que se lo retiene la persona que le vende, la empresa que le vende el artículo, y que esa persona tiene que reportar a su vez eso que le cobró a usted de impuestos a el fisco, a la Dirección General de Impuestos Internos. Esa empresa es una especie de agente de retención. Ocurre en las telecomunicaciones, donde usted paga 28 pesos por cada 100 pesos que usted consume en servicios de internet, de televisión por cable y de servicios de telefonía. Ocurre, por ejemplo, a nivel de los restaurantes, donde usted paga un 18% de ITEVIS por cada cosa que usted consume, más un 10%, por ese 10% sí, ciertamente no es impuesto, sino que es una carga que pesa sobre usted, pero que es un cargo por servicio que se supone que va a beneficiar directamente a los servicios internos del personal del restaurante, en este caso. Pero la mayoría de productos en la República Dominicana están grabadas con el 18% de ITEVIS, y otros tienen, además del 18% de ITEVIS, un 10% de impuesto selectivo al consumo. Por lo tanto, los consumidores finales siempre pagan impuestos. Hago esa referencia porque la impresión que tiene la gente de que paga más impuestos de lo que aparentemente está pagando cuando se mide la presión tributaria se debe al hecho de que nosotros, los ciudadanos, además de los impuestos que le pagamos al fisco como porcentaje de nuestros salarios, en los casos de los ciudadanos que tienen salarios, que devengan salarios por encima de los 35,000 pesos mensual, o como porcentaje de carga impositiva sobre los bienes y servicios que consumimos, tenemos la obligación de invertir dinero, principalmente a la clase media, invertir dinero adicional para solucionar problemas que deberían ser de soluciones colectivas y que se tornan de soluciones individuales. Es el caso de una casa o una vivienda donde hay apagones, y si usted tiene apagones, usted paga el servicio de electricidad, pero aparte de eso usted tiene un inversor, y si tiene un inversor y tiene 4 baterías para ese inversor, usted tiene entonces una inversión adicional que no debería tener para solucionar un problema colectivo, pero tiene que buscar una solución particular, que es evitar que las horas de apagones que a usted le afectan entonces se produzcan de manera efectiva, y usted lo que hace es que evita esas horas de apagones con un inversor que le implica un mayor consumo de electricidad, entonces le aumenta su facturación, pero al mismo tiempo le implica un mayor gasto, porque usted tiene entonces que tratar de compensar con este inversor, con estas baterías o con una planta eléctrica, las horas de apagones que pudieran estar dándole en su sector. Pero entonces ocurre lo mismo con el sector educativo. Usted paga impuestos, pero los impuestos que usted paga no se traducen en una solución del problema de la educación. Y como no se traduce en una solución del problema de la educación, usted tiene que pagar colegio privado aparte. Y eso es entonces una carga impositiva que usted tiene, porque usted está buscándole una solución particular a algo que debería tener una solución colectiva por parte del Estado. Entonces, en su casa usted tiene que comprar botellones de agua purificada, porque usted no puede tomar agua del grifo.
y no puede tomar agua del grifo, de la llave, como le decimos aquí, porque entonces esa agua pudiera venir contaminada, entonces usted compra agua y entonces ese gasto que usted hace para comprar agua de botellón es un gasto adicional a todos los impuestos que usted paga, que deberían utilizarse para que el agua que le llega a su casa sea lo suficientemente pura y lo suficientemente sana como para que usted no tenga que comprar agua adicional y pueda consumir de esa agua de manera normal. Ocurre también con los niveles de seguridad. Usted tiene que poner cámaras en su casa, usted tiene que tal vez pagar a un guardián o a un vigilante, cuando se supone que la vigilancia debería garantizársela la autoridad policial en el país por medio de los impuestos que usted paga para que los cuerpos de seguridad, tanto militar como policial, pues estén bien equipados y estén al servicio de la ciudadanía. Entonces, ese gasto adicional que hacen los ciudadanos, principalmente de clase media, para solucionar de manera particular problemas que deberían tener soluciones colectivas y que esas soluciones colectivas deberían provenir del Estado y que el Estado debería garantizar esas soluciones a través de los recursos que cobra como impuestos en forma de presión tributaria por todo lo que usted paga cuando consume bienes o servicios, o que las empresas pagan cuando obtienen ganancias. Como eso no se cumple, entonces nosotros tenemos gastos adicionales. Y es posible que en un hogar, si usted hace un cálculo de cuánto le cuestan los servicios de salud particulares, porque la salud pública no es efectiva, los servicios de educación particular o privada, porque el servicio de educación pública todavía no es efectivo, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios de abastecimiento de electricidad, los servicios incluso hasta de recogida de basura, los servicios de vigilancia para su seguridad, la seguridad ciudadana, entonces se da cuenta que tiene gastos adicionales que en otros países donde la presión tributaria es alta, posiblemente los estados le garantizan esos servicios a los ciudadanos, y los ciudadanos, si bien pagan mucho de impuestos, se ahorran todos esos gastos porque las soluciones de problemas colectivos se realizan por parte del propio Estado. Ahora bien, la presión tributaria pudiera ser mayor también si no hubiera un elevado nivel de exenciones fiscales de parte del Estado hacia sectores que en la República Dominicana son beneficiados con lo que se conoce como gasto tributario. Y aquí se estima que las exenciones fiscales o el gasto tributario para empresas y para personas es de alrededor de 220.000, 230.000 millones de pesos al año, lo que implica alrededor de 6.5% del Producto Interno Bruto. Y esas exenciones fiscales benefician principalmente a el sector empresarial, sectores específicos del empresariado. Recientemente estaba viendo yo unas estadísticas del sector de la zona franca. Por ejemplo, el sector de la zona franca recibe exenciones fiscales por el orden de los 40.000 millones de pesos al año. Y cuando usted revisa, usted dice, bueno, las zonas francas aquí en la República Dominicana generan alrededor de 160.000 empleos directos, 170.000 empleos directos. Mire, usted hace un cálculo del salario promedio que pagan, y eso está en las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Usted hace un levantamiento sobre la cantidad de empleados que tienen las zonas francas del país, el salario promedio que se paga a los operarios, el salario promedio que se paga a los ejecutivos, y hace una sumatoria de todo el gasto que hacen las empresas de zonas francas en el pago de salarios, incluyendo el doble sueldo de Navidad, incluyendo pago de vacaciones, a todos sus empleados en todos los niveles, bajo, medio y alto, y verá que todo lo que se paga en salarios a los trabajadores de la zona franca en su totalidad, de más de 160.000 empleos que generan ese sector, es menor que los 45.000 millones de pesos que el gobierno le concede en exoneraciones a ese sector. Lo cual entonces hace ver a este sector como un sector de un alto impacto económico, un sector que genera una cantidad importante de empleos formales, pero que le cuesta al propio Estado una cantidad extraordinaria de dinero. Es como que el gobierno diga, bueno, vamos a cerrar todas las empresas de zonas francas y vamos a tomar el dinero que utilizamos en exenciones fiscales a la zona franca para pagarle a los trabajadores de la zona franca y que se queden en su casa. Y aún así le sobraría dinero al Estado. Usted dirá, bueno, pero entonces en términos matemáticos eso sería más práctico. No, no es más práctico, porque las empresas de zona franca no solo tienen un impacto económico en la cantidad de empleos que generan de manera directa, sino también la cantidad de empleos que de manera indirecta se generan en torno a
esos trabajadores que se convierten en consumidores. Y esos trabajadores consumen bienes y servicios. Y esos bienes y servicios que consumen esos trabajadores a su vez están gravados con impuestos. Y esos impuestos son los que cobra el propio Estado. Por lo tanto, el Estado tiene una tasa de retorno importante, aparte de lo que pudiera estar aportando como pago de impuestos. Pero aparte de eso, esas empresas de zonas francas motivan la creación de otras pequeñas y medianas empresas formales e informales que les venden bienes y servicios a esos trabajadores que están siendo empleados por las propias empresas de zona franca, pero también hay empresas que son suplidoras de esas propias empresas de zona franca. Entonces se produce una especie de economía circular que hace más efectivo mantener a un sector económico generando empleos y produciendo bienes y servicios, aun cuando el Estado tenga que aportarle dinero en forma de pago de impuestos, en lugar de utilizar ese pago de impuestos para mantener a esa misma cantidad de trabajadores. No se hace un ejercicio parasitario de generación de empleos o de remuneración a personas o a ciudadanos a cambio de evitar un gasto tributario que pudiera tener otro tipo de efectividad. Por eso es tan complicado eso de decir, bueno, mira, hay sectores que tienen exenciones fiscales muy elevadas, que a veces están por encima de lo que ellas mismas aportan de manera directa como tasa de retorno al Estado. Eso es difícil de calcular. A veces la tasa de retorno no es la que se ve simplemente en los impuestos que pagan esos sectores o simplemente en la cantidad de empleo que generan, sino en lo que contribuyen con el dinamismo de la economía en términos circulares, tanto directo como indirecto, y principalmente en las comunidades donde operan. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando aquí estaban operando los ingenios azucareros, Balaguer mantenía abiertos ingenios azucareros que eran propiedad del Estado y que le dejaban pérdidas en términos operativos al Estado dominicano. O sea, eran empresas que prácticamente eran subsidiadas, pero se mantenían abiertas de una manera estratégica porque eran industrias que operaban en comunidades. Y entonces cuando esas industrias estaban en zafra, generaban empleos, pero no solo generaban empleos directos, sino que también dinamizaban la economía en cada una de las comunidades donde funcionaban. Una vez se produjo el cierre de esos ingenios, entonces esas comunidades pasaron a haber aumentado sus niveles de pobreza. Y esos niveles de pobreza que aumentaron en su momento han sido compensados en parte con una política de subsidio del propio Estado, aportándoles dinero o aportándoles algún tipo de beneficio en forma de los planes sociales, la tarjeta solidaridad, el famoso bono luz, el famoso bono escolar, el famoso bono gas. Entonces ese aporte en forma de asistencia social ha compensado en parte los niveles de pobreza que ha habido en comunidades donde antes operaban industrias del Estado, aunque operaban de manera deficiente. Pero al mismo tiempo eso contribuye con un incremento del clientelismo y compromete a estos ciudadanos que reciben una dádiva del Estado y no precisamente un empleo del Estado. O sea, una persona que trabaja en una institución del Estado siente que está haciendo un trabajo y que está recibiendo un pago por el trabajo que realiza. Por lo tanto, se siente un ente productivo y no tan comprometido con el gobierno de turno. Pero cuando es una persona que lo que recibe es un regalo por parte del Estado, entonces tiene una dependencia directa de ese Estado, y ese Estado o ese funcionario o ese presidente le hace ver como que le está haciendo un favor, cuando en realidad no es un favor, porque lo que le está dando es dinero o le está dando una asistencia que proviene de los bolsillos de los propios ciudadanos, que son los que pagan sus impuestos, y no de los bolsillos de los funcionarios que estarían ofreciendo esa dádiva. Una forma de acabar con ese clientelismo es el hecho de que en lugar de ofrecer asistencia social gratuita, ofrezcamos esa asistencia social en forma de empleos, en forma de puestos de trabajo, aun cuando fuera con empresas que deban recibir algún tipo de subsidio por parte del propio Estado.